El origen de la palabra tortilla es español, pero no se refiere a un pastel pequeño, sino a una clase de pan que se prepara con harina de maíz o de trigo. Pero ¿qué diferencia existe entre la tortilla de harina de maíz y la de harina de trigo además del color? La diferencia se halla en la harina utilizada para prepararlas. Para las tortillas de harina de trigo utilizan la misma harina que para hacer un pastel. La harina de trigo posee una proteína llamada gluten, que se pone firme al calentarla, y eso le da a la tortilla una textura firme. Pero cuando se le agrega agua, el gluten de la harina se vuelve pegajoso. Para mejorar la textura y evitar que la masa se pegue a las máquinas, se agregan otros ingredientes como manteca. Luego, mezclan 450 kilos de masa en contenedores gigantes, o la masa suficiente para 10.000 tortillas. Una vez que la masa está lista, la colocan en una cinta inclinada de 12 metros que la divide en tortillas individuales. Los pistones del interior de la máquina aplastan unos 40 gramos de masa hasta formar bolas del tamaño de una bola de tenis, la cantidad exacta para una tortilla de 3 milímetros de grosor. Mientras la masa se estira, las hojas de acero inoxidable que hay en el interior de la máquina cortan cada porción y la colocan en recipientes de plástico. Ya en los recipientes, la masa pasa por un rodillo que transforma las porciones en bolas perfectas. Cuando ya tiene esa forma, la masa pasa del recipiente a una cinta, a una velocidad de 400 bollos por minuto. De allí, 9 bolas por vez caen por un deslizador metálico en una cinta de teflón que se encuentra a 200 grados. Y las pasa por brazos metálicos que las ubican para transformarlas en tortillas. Un plato que también se halla a 200 grados se encarga de aplastarlas. Ejerce 500 kilos de presión cada 6 centímetros cuadrados para aplastar la masa. El calor de la prensa no cocina las tortillas por completo. Solo evita que la masa se pegue al plato de metal. Para cocinar las tortillas, se las calienta en un horno a 260 grados durante 30 segundos. Las tortillas salen del horno con burbujas de aire, que se generan cuando el agua de la masa se transforma en vapor y se expande para salir. A pesar de estar cocidas, las tortillas de harina de trigo aún están pegajosas por el gluten como para empaquetarlas. Por eso, recorren un cuarto refrigerante en el que el aire está a 10 grados. Una vez que las tortillas están frías, unos sensores automáticos las colocan en pilas de A12. Luego, colocan una pila en cada embalaje y una máquina de calor lo cierra. La receta de las tortillas de harina de maíz es más simple. Solo lleva 2 ingredientes. En lugar de harina de trigo, utilizan harina de maíz y la mezclan con agua. La preparación de la masa es tan simple que se preparan más de 1.300 kilos por hora. Suficiente para 5.200 tortillas. Al salir de la mezcladora, pasa por un rodillo gigante de acero inoxidable que la aplasta, y luego por una máquina que funciona como una cortadora de galletas, y le da a cada porción la forma circular de la tortilla. Las tortillas recién cortadas hacen entonces un viaje por el horno. Las hornean a 315 grados durante 48 segundos. El tiempo suficiente para quitarles el 10% de la humedad de la masa. Lo suficiente para mantener la forma sin quedar húmedas. Las tortillas terminadas pasean por una cinta transportadora hasta que llegan a los 37 grados centígrados. Luego, cuando están frías, como para apilarlas sin que se peguen, se las embala. Entre ambas clases de tortilla, la fábrica produce casi 1 millón de tortillas por día, lo que las transforma en el pan más popular de los Estados Unidos, incluso más popular que los muffins ingleses, las rosquillas y el pan de pita.